Primer poema, Juana Mari Santiesteban, idioma castellano, título Pandemia. Segundo poema, Kolade Olukayode, idioma yoruba, título del poema Un niño que no quiere trabajar. Tercer poema, Eva Zorzazlatze, idioma georgiano, título Primavera. En tiempos de pandemia, la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó. Y descansó y se ejercitó. E hizo arte y jugó. Y aprendió nuevas formas de ser. Y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra. La gente empezó a pensar de forma diferente. La gente se curó. Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por sus muertos. Y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Kitty Omeara. A este bello poema me atrevo a añadir yo desde la fe que la vida en Dios es fuego y armonía, es salmo y es poema de ternura, que en la esperanza cruel de cada día, de estos días, de tantos días, va dejando la miel de su dulzura. Iṣẹ́ ni oògùn ìṣẹ́. Múra sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi. Iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga. Bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì, bí ọ̀lẹ là ń rí. Bí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé, àtẹramọ́ṣẹ́ ẹni. Ìyá rẹ lè lówó lọ́wọ́, kí bàbá rẹ lẹ́ṣin lẹ́kan. Tí o bá gbójúlé wọn, ò tẹ́tán ni mo sọ fún ẹ o. Ṣé ohun tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún, ìyẹn kì í tọ́jọ́? Ṣé ohun tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni? Apá lára, ìgúnpá ní iyè kan. Táyé bá fẹ́ ọ lónìí, tí o bá náwó lọ́wọ́, wọ́n á tún fẹ́ ọ lọ́la. Àbí kí o wà ní ipò àtàtà, ayé á yẹ ọ sí tẹ̀ríntẹ̀rín. Jẹ́ kí o di ẹni tí ń rárọ́gọ́, kí o wá wo bí wọ́n ṣe yínmú sí ọ. Ìyà ń bẹ fọ́mọ tí kò gbọ́ràn, ẹkún ń bẹ fún ọmọ tí ń ṣeré kiri. Má fòwúrọ̀ ẹ̀ ṣe eré ọ̀rẹ́ mi. Múra sí iṣẹ́, ọjọ́ ń lọ. Gracias. Primavera, გაზაფხული. დღეს მერცხალი შემოფრინდა, ჭიკჭიკითა გადმომძახა, გაზაფხული გულს იმედი დამესახა. მივდექ სარკმელს გადვიხედე, არემარემე სხვა ფერა, სასვებამთა გაშალა გულს ამკრადაა მიცგერა. სუნი მეცა გაზაფხულის უცნაური ვიგრძენ ძალი, თქვი თუ გულსა რაღაც ვიტეხ, ახლოს არის მომავალი. მოვესწრები რაც მინდოდა ზამთრისაგან დაჩაგრულსა, ნახავ ქორწილს ბუნებისას გავიგონებ მის მაყრულსა. დავყნოს ვარდისა გადაშლილსა, ვუჭრეთ ნაზად დახრილ იას და ბულბულიც გამაგონებს მისებურად ტია-ტიას. Soy Suriñe Sánchez, voluntaria en apoyo al estudio en Cáritas. Os voy a recitar un poema de Rudyard Kipling,
más conocido como el autor del Libro de la Selva, seguramente. Es un poema que escribió para su hijo. Si puedes mantener la cabeza cuando los otros han perdido la suya y están culpándote, si puedes confiar en ti cuando los demás dudan, pero a la vez eres indulgente con sus dudas, si puedes esperar y no te cansas por esperar, o siendo mentido no te entregas al odio, y aún así no presumes demasiado ni hablas demasiado sabiamente, si puedes soñar y no permites que tus sueños te gobiernen, si puedes pensar y no haces de tus pensamientos tus aspiraciones, si puedes enfrentarte al triunfo y al desastre y tratas a esos dos impostores como si fuesen lo mismo, si puedes soportar que la verdad que has dicho sea retorcida por bellacos para ser convertida en una trampa para necios, o al contemplar cómo se rompen las cosas por las que diste la vida, te inclinas a rehacerlas con herramientas gastadas. Si puedes forzar tu corazón, tu nervio y tu fuerza para que te sirvan aun después de que se hayan ido, y te sostienes cuando ya no queda nada en ti, excepto la voluntad que te hace decir resiste. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar entre reyes sin perder el contacto con la gente, si ni los enemigos ni tus amigos pueden dañarte, si todos los hombres cuentan contigo, pero ninguno de ellos demasiado, si puedes llenar el inexorable minuto con el equivalente a 60 segundos de distancia recorrida, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Hola, me llamo Ágata. ¿Cómo se dibuja a un niño? Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. Pintarle mucho flequillo que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo. Pillo rima con flequillo y quiere decir travieso. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista, porque chutando es un artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. De Gloria Fuertes. Egunon, soy Suriñe Sánchez, voluntaria en apoyo al estudio en Cáritas. Y no es una poesía lo que voy a recitar, es más bien un bonito juego de palabras sobre cómo, sin querer reprochárselo a todo el mundo, estaría bien que cada uno hiciera lo que debe hacer sin esperar que alguien lo haga, cuando la experiencia muestra que luego nadie lo va a hacer. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire, et on avait demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha, car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire, et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun, parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité. Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Merci. Me llamo Alberto y soy voluntario de Cáritas. Voy a manifestar mi reflexión sobre la esperanza.
La esperanza es la virtud esencial que da alimento al amor. No se puede vivir sin esperanza porque ella nutre el alma y la mantiene activa, allana el camino, dulcifica la carga y da sentido a la bondad. En las actuales circunstancias de encierro, la esperanza nos permite planear el reencuentro con los nuestros, proyectar abrazos apretados, concebir besos largos y amorosos, fraguar caricias encendidas, idear nuevas situaciones que nos hagan mejores. La esperanza es la llave que abre la puerta a los sueños posibles, a las ilusiones que haremos realidad si las queremos de verdad, a los deseos si los perseguimos con insistencia. La esperanza es el caudal que desagua en el amor y sustenta la certeza. Hola, soy Casilda. Os leo un poema de Poemas desde abajo de Paco Bautista. Obediencia. Obediencia, obediencia. Reclamo obediencia. ¿No oís? ¿Estáis acaso sordos? ¿No tenéis entrañas? ¿Dónde están la vergüenza, el pudor, la humanidad, los valores, lo digno? ¿Dónde el corazón que os late dentro? ¿No escucháis a quien no come, al que muere de sida, al que muere de frío, al que muere de pena? ¿No escucháis? Oíd bien, al que sangra en la tierra, al que sangra en la calle, al que sangra en la trinchera. Ni oís tampoco, pregunto, al que no tiene techo, al que no tiene vida, al que no tiene nada. ¿No escucháis lo indignante de tanto destrozo, de tanta miseria, de tanta injusticia, de tanto derecho roto? Por eso lo repito y lo digo alto, y bien alto, y más alto. Obediencia, obediencia. Reclamo obediencia. Que ellos son la autoridad suprema, la instancia última de la dignidad conculcada. A ellos, a los pobres del planeta, les debemos la obediencia. Pongamos, pues sabemos y podemos, manos a la obra. Poetas, no poetas, el costado abierto del hombre herido nos reclama obediencia. Buenas tardes. Esta es una poesía de Charo García para Poetas en Mayo. Me descubro en estos días con la lágrima fácil, las emociones sin escudo, vestida por entero de sentimientos contradictorios. La soledad de la muerte, la lejanía de los amigos, impotencia ante la vida que sin esperarte continúa. Alumbra el sol las calles desiertas. Le agradezco su luz en mis íntimas tinieblas. Los emoticonos me besan, los WhatsApp me abrazan, me devuelven a la vida de mi gente lejos de casa. Me duelen los abrazos no dados, de esas despedidas solitarias, de ancianos de quienes recuerdo sus caras, sus sonrisas, sus gestos. Son parte de mi historia, de esa calle de mi niñez, rellena de críos gritones con alegres juegos, siempre con carreras, saltos y chinchones. Críos despreocupados, amigos de infancia, de agradables recuerdos que hoy, aún con caminos diversos, sonreímos en los reencuentros. El silencio acompaña hoy las despedidas de esos padres, madres que marcaron una época y nos enseñaron a vivir la distancia impuesta. Endurece el dolor de la pérdida, pero siempre estarán ahí en nuestra historia, en la memoria de nuestra niñez, asomados a la ventana, llamándonos a comer. Gracias. Me llamo David Ferreira, pertenezco a la zona este de Vitoria y el título que he puesto en estas líneas lo he titulado Coronavirus. ¿Qué ha pasado en este mundo que tanto nos ha cambiado? De salir a cualquier hora a estar en casa encerrados. Parece ser que es un virus el causante de este cambio,
un virus desconocido que está haciendo mucho daño. Ha cambiado prioridades. El miedo se ha desbordado. El dolor se hace presente en muchos seres humanos. Perder a seres queridos sin poder estar al lado hace grande el sufrimiento y difícil expresarlo. Las pandemias no asustaban, eran en sitios lejanos. Pocos pensaban entonces que podían afectarnos. Ahora nos entran las prisas para poder remediarlo. La ciencia tiene su tiempo y a la vacuna esperamos. Mientras tanto, en nuestras casas, niños, mayores estamos, teniendo mucho cuidado de no quedar contagiados. Ahora caemos en cuenta de que hay muchos trabajos que sí son imprescindibles y que están muy mal pagados. Camioneros, policías, ponedores de mercados, barrenderos, panaderos y, cómo no, sanitarios. Todos estos y otros más que trabajan a destajo nos demuestran su valor muchas veces olvidado. Parece que el pico baja, el pico de los contagios. Los hospitales respiran al tener menos trabajo. Si cumplimos lo que dicen los que de esto saben algo, el tiempo se hará más corto para poder saludarnos. Ya tenemos todos ganas de vivir normalizados. Habrá que esperar un tiempo para darnos los abrazos. De algo nos ha de servir este hecho inesperado. Revisar nuestros valores es algo muy necesario. Muchas personas pensaban que no hay nada limitado. La ciencia lo sabía todo, pero un virus lo ha cambiado. La soberbia invadía a muchos seres humanos. Pensaban que no hay misterio que no puedan descifrarlos. Nos creemos ser muy grandes porque el espacio volamos. Grandes dosis de humildad un virus nos ha enseñado. La naturaleza es sabia, el mismo Dios la ha creado, pero puede rebelarse si mucho la maltratamos. Tenemos que gobernarla en todo lo que podamos. No olvidemos la lección que este virus nos ha dado. Gracias a todas y a todos por lo que hemos aportado. Muchos pocos siempre valen para hacer un gran trabajo. No podemos olvidar a los que nos han dejado. Estarán en el recuerdo, pues con dolor se marcharon. Que estas pobres líneas sean un recuerdo emocionado a tantas personas buenas que su vida han entregado. Otra lección que aprendemos en tiempos un tanto extraños es que el virus no distingue si somos feos o guapos. El dinero siempre ayuda si sabemos emplearlo, pero no nos hace impunes si el bichito se ha agarrado. Iguales en dignidad Dios mismo nos ha creado. Ya que esta vida es tan corta, querámonos como hermanos. El destrozo ha sido grande y escaso será el trabajo. Tenemos que estar muy cerca de quienes se acercan llorando. Tengamos oídos limpios para oír al desdichado que se acerca a nuestra vera pidiendo calor humano. Tendremos que discernir si hay que hacer algunos cambios, pues muchos se quedarán sin dinero y sin trabajo. El buen Dios nunca abandona a quien acoge al hermano. No perdamos la esperanza de acertar, siempre ayudando. Hola, me llamo Emilio y os voy a leer una poesía que he escrito para esta ocasión de Poetas en Mayo y que está inspirada en esta crisis sanitaria que venimos padeciendo. Se titula No sabré. No sabré las vidas que he salvado al quedarme en mi casa confinado, ni sabré las tristezas evitadas, ni las lágrimas nunca derramadas. Pero sé que llegó la primavera, de noche, antes que amaneciera, y detrás del cristal la vi llorar, porque nadie en la ciudad la vio llegar. No sabré los riesgos que he corrido,
al abrazar a los seres queridos, ni sabré si al tomar otro camino cambió la dirección de mi destino. Pero sé que esta epidemia global nos dejará para siempre su manual. Es la lección que debemos aprender. Todos unidos sí podemos vencer. No sabré si el dolor de tanta gente será una vacuna eficiente para ahuyentar soberbia y egoísmo y dejar de pensar en uno mismo. Pero sé que nosotros voluntarios somos más que nunca necesarios y seguiremos curando otras heridas cerca de los que sufren en sus vidas. Y sé también que nuestro cautiverio es para todos el mejor remedio. Tiempo de asueto, de pensar, de llorar, de escuchar el silencio y de esperar. No sabré si es castigo o advertencia por no haber actuado con prudencia. Y no sabré si velará la gente al virus muerto de cuerpo presente. Pero sé que el planeta envejecido necesita cuidados intensivos y que nuestra naturaleza herida no reclama la deuda contraída. Quiero pensar en clave de esperanza, poner en las personas mi confianza. Todos juntos haremos del futuro un mundo habitable más seguro. Hola, me llamo Esther. Soy alumna de Caritas de Vitoria. Voy a leer un poema para el Festival de Poesía de Mayo de Vitoria-Gasteiz. Se llama No volveré a ser joven. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Deja huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Esta poesía es de Jaime Gil de Biedema. Muchas gracias. Mi nombre es Filcas González y voy a leer la poesía de Sirimiri de Gabriel Celaya. La lluvia llueve, la lluvia canta, la lluvia suma sin fin nostalgias. Melancolía, vida apagada, luz submarina, plata oxidada de los espejos y las arañas. Grutas secretas, calles sin alma. Pienso en mí mismo, no pienso en nada. Llueve igualando, llueve constancias. Tras los visillos, una muchacha está mirando algo que calla. La lluvia sigue, la lluvia mansa. Detrás presiento mi fuerza vasca, la luz de origen contra la nada. Trueno que truena, vida que arranca, caballo negro sudando plata, visto y no visto por mi nostalgia. Urchi galopa por la montaña. Rayo en la niebla, ronca llamada del olvidado Dios que hoy me arrastra, mientras la lluvia llueve sin alma. Hola, soy Fátima. El sapito glo glo glo. Nadie sabe dónde vive. Nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos el sapito glo glo glo. ¿Vivirá en la chimenea? ¿Dónde diablos se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve el sapito glo glo glo? ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está debajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive. Nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve glo glo glo. Autor: José Sebastián Tallón. Hola, soy Aisea. Solo 3 letras. Solo 3 letras. 3 letras nada más. Solo 3 letras que para siempre aprenderás. Solo 3 letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo 3 letras. Solo 3 letras. 3 letras nada más. Para contar paz
hacer la paz. La P de pueblo. La A de amar. Y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul. Y de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio, ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien solo estas 3 letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Autora Gloria Fuertes. Hola, soy Merche, voluntaria de apoyo escolar en Cáritas, y os voy a leer un poema de Mario Benedetti. Lento pero viene. Lento viene el futuro. Lento pero viene. Ahora está más allá de las nubes ramplonas y de unas cimas ágiles que aún no se distinguen, y más allá del trueno y de la araña. A lo mejor por eso la vida cotidiana prepara bienvenidas, cierra saldos de usura, abre memorias vírgenes. Pero él no tiene prisa. Lento viene. Por fin con su respuesta, su pan para la hambruna, sus magullados ángeles, sus fieles golondrinas. Lento pero no lánguido. Ni ufano ni aguafiesta, sencillamente viene, con su afilada hoja y su balanza, preguntando ante todo por los sueños y luego por las patrias, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento viene el futuro, con sus lunes y marzos, con sus puños y ojeras y propuestas, lento y no obstante raudo, como una estrella pobre sin nombre todavía. Convaleciente y lento, remordido, soberbio, modestísimo, ese experto futuro que inventamos, nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Un saludo. Caselda. Hola a todos, soy Mohamed Al-Siddini, soy de Marruecos, tengo 39 años y llevo en Vitoria casi de 3 años y ahora vivo en Alegría Dorancy. Ahora voy a decir un parte del Corán, ¿vale? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Gracias Casilda, y gracias a Miriam, y gracias a Miguel, y gracias a Caritas para ayudarnos. Vale, adiós, hasta luego. Preciosa. Precious Glory. No, es mi nombre. Soy de Nigeria. Soy madre de un hijo de 12 años. Vive aquí en Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias en nombre de Jesús Cristo. Por favor, escucha este poeta o música de mi país. Uno de inglés, uno de mi dialecto. Muchísimas gracias. Por amor de Dios. Amén. I have got a friend that is so kind of lovely, that knows all about my life. With him I am somebody. His name is Jesus Christ. He died to save my soul, save my soul. Glory, hallelujah. Amen, amen. Hosanna, to his name we sing. Glory, hallelujah. Amen, amen. Hosanna, to his name we sing.
I have got a friend, that is so kind and lovely, that knows all about my life. With him I am somebody, his name is Jesus Christ. He died to save my soul, he saved my soul. Glory, hallelujah. Amen, amen. Hosanna. Me llama Queen Irugue. Primavera. En las mañanicas del mes de mayo cantan los ruiseñores. Se alegra el campo. En las mañanicas, como son fresca, cubre los ruiseñores las alamedas. Viensen las fuentes, tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios. Cantan los ruiseñores, se alegra el campo. Hola, me llamo Queen Irugue. Voy a leer esta poesía. Se llama De Ola en Ola. De ola en ola. De rama en rama. El viento silba cada mañana. De sol a sol. De luna a luna. La madre mece. Mece la cuna. Esté en la playa o esté en la puerto. La barca mía la lleva el viento. Me llamo Sandra. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de somnolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto, la que nos trae las flores y nos unge del Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas ojos del infinito que miran al infinito blanco que le sirvió de madre. Cada gota de lluvia tembla en el cristal turbio y dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa, sin tormenta ni vientos, lluvia mansa y serena, de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica, que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana, que lleva a tus gotas almas de fuente claras y humildes manantiales, cuando sobre los campos descienden lentamente las rosas de mi pecho, con tus sonidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje. Los comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosas irrealizables. Tengo en el horizonte un lucero encendido y en el corazón me impide que corra a contemplarle.
oh lluvia silenciosa que los árboles aman, hieres sobre el piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Hola, soy Shivanti de Sri Lanka y voy a leer la letra de una canción mexicana de José José. Se llama El amar y el querer. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final. Es la gloria y la paz. Es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. Es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar. Es deseo fugaz. Es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero no pocos sabemos amar. Queridos todos, soy Tere Oribe de la zona este. Y el motivo de querer mandar este poema es por el momento que nos está tocando vivir. Entonces yo quería poner unas pinceladas de ánimo, de ilusión y de esperanza. Y he escogido este poema que se llama No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No, no te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también es el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Yo soy Unai Sánchez y vengo a deciros un poema de Gloria Fuertes. El clon. Arrémete de cabeza a la tristeza del pellejo, del tambor, el clon. Y se mete de patitas en la tina del sifón, el clon. ¡Cuánta espuma! ¡Cuánta gracia! ¡Qué bien toca! ¡Qué acrobacia! El clon.
de un niño coge una risa y se la convierte en paloma. Y así, otra y otra y otra. El clon. Y vestido de Quijote, se hace un mundo en el cogote. El clon. Y usando Rocinante, a su escudero salen cueros. ¡Qué despiste! A lo serio, a lo formal, como embiste. Lágrima en ristre. El clon. La guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Harina del sol caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana, el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra. Corazón malherido por 5 espadas. El autor Federico García Lorca. Soy Xavier Barrutieta, voluntario en Cáritas. Voy a leer una crónica breve y libre del COVID-19, elaborada durante el confinamiento. Creo que, conociendo mejor la realidad, podemos ser personas más proactivas a la hora de transformar la sociedad. A finales de 2019, en la remota China, un virus desconocido azota la región. Con epicentro en Wuhan inicia su expansión, llenando el mundo de dolor en cada esquina. Europa se refugia en su autosuficiencia, mostrando una actitud inoperante. La epidemia llama a las puertas diligente, quedándose de inquilino en su presencia. Un novedoso léxico, conocimiento requerirá, COVID-19, UCI, cuarentena o emergencia. La gente en reducido espacio resistirá, ensayando diferentes formas de supervivencia. Comercios, cafeterías y hoteles cerrarán, calles y carreteras sin aglomeración, gasolineras o centros de alimentación por necesidad abiertos permanecerán. La saturación en los hospitales se hará habitual. En primera línea los profesionales se batirán, UCIs al límite y sin EPIs faenando seguirán, por ganar terreno al temido colapso general. También merecen justicia otras personas en misión, transportistas, cajeras, policías y repartidores, voluntarios, operarios industriales o agricultores, pilares en una sociedad que garantice organización. La gente sale a sus balcones y ventanas a aplaudir, a reconocer la labor en el ámbito sanitario, un trabajo entregado, vocacional y meritorio. Algún día será valorado con más objetividad. La tristeza y el dolor se confinan en los cementerios, junto al duelo entre lágrimas de fría despedida, no pudiendo acercarse las familias en los sepelios por evitar los riesgos de contagio en alguna medida. Las sesiones en el Parlamento son momentos de fricción, tiempo de conflictos y urgencia nacional, poses de resistencia numantina en la oposición, convirtiendo la política sin diálogo en caos total. Sucesivas prórrogas del estado de alarma en el Congreso, apoyos leales, ocasionales o radical obstrucción, cada grupo en defensa de su postura y decisión, priorizando la salud de los ciudadanos por su peso. Inédita vitalidad en una naturaleza sin premuras, fauna en libertad, con exuberancia y recuperación, flora explosiva de tonalidades y hermosuras, por ausencia de los humanos cegados de ambición. La gradual desescalada implicará cierta dificultad, marcando 4 fases de milimétrico cumplimiento, si no se quiere volver al temible confinamiento y posponer el disfrute de una nueva normalidad.